Mirada Económica. Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Mirada Económica, en una semana en que hemos tenido mucha información relativa a la economía. Tuvimos cifras del empleo, tuvimos recién cifras de crecimiento económico entregadas por el Banco Central. En los próximos días vamos a conocer cifras, por ejemplo, de la inflación del mes de agosto. También vamos a tener el IPOM, esta radiografía que entrega el Banco Central cada 3 meses sobre el devenir de nuestra economía. Hay mucha información económica que obviamente también se cruza con el plebiscito constitucional del 4 de septiembre para profundizar en esta coyuntura, sobre todo en los números, en lo que estamos viendo, en la recesión que va a enfrentar o que estaría enfrentando nuestra economía. Estamos en contacto a esta hora con Jorge Zelaire, economista jefe de Scotiabank. Jorge, bienvenido a Canal 24 Horas, bienvenido a Mirada Económica. ¿Cómo te va? Muy bien, Andrés. Un gusto estar contigo para comentar todas esas cosas que tú mencionas. A ver, Jorge, hace rato que te estamos invitando, ¿ah? Tenemos la suerte ahora de tenerte aquí en Canal 24 Horas. A ver, lo primero, conocimos durante las últimas horas las cifras de crecimiento económico, 1% para el séptimo mes del año, dentro de lo esperado, pero ¿cuál es la lectura que tú haces para explicarle bien a la gente que nos está viendo en la casa qué significa este 1% respecto de lo que veníamos y a lo que vamos? A ver, básicamente lo que vemos es una economía que está desacelerándose, está enfriándose, una desaceleración necesaria, saludable, y que va a continuar durante los próximos meses e incluso ya bien entrado el 2023. Y el adjetivo saludable es importante porque venimos saliendo de una economía que estaba estimulada, muy estimulada, con retiros de fondos previsionales, con ayudas universales. Es importante que la economía continúe este proceso de desaceleración para llegar a niveles de crecimiento sostenibles. Eso es lo más importante, niveles de crecimiento sostenibles. Que esto se consolide, Andrés, requiere obviamente un compromiso político en el sentido de dejar que esto ocurra, permitir esta transición hacia crecimientos sostenibles, y eso obviamente requiere no más estímulos fiscales ni inyecciones de liquidez que lleven a nuevos desequilibrios, porque todos los chilenos han pagado las consecuencias en distintas dimensiones de este desequilibrio. Sí, Jorge, tú coincides con buena parte de operadores financieros, del mercado, de economistas que postulan que este va a ser el último mes con números azules, por lo menos en el 2022. De todas maneras, Andrés, este va a ser de no mediar, insisto, estímulos a la demanda interna, como retiros de fondos previsionales o nuevos ingresos universales masivos. Este debería haber sido el último registro de crecimiento positivo. De ahí vamos a ver registros negativos. La economía del segundo semestre va a contraerse en torno a 2% respecto a igual periodo del año anterior, y cifras similares e incluso algo peores se van a ver la primera parte del próximo año. Eso es relativamente garantizado. Ya, ¿y qué es lo que estás viendo tú para el 2023? Uno lo ve por lo menos en el último IPOM, lo vamos a conocer el próximo en algunos días más. El Banco Central dibujaba un escenario bien negativo para el próximo año. En el mejor escenario, creciendo un 0% el 2023. ¿Cómo lo ves tú? Mi visión es que el escenario del Banco Central va a contemplar un crecimiento acotado del gasto público. Eso espero que sea la señal que vamos a recibir por parte del gobierno, que la consolidación fiscal se acentúe y se consolide el próximo año, y en base a eso, y dado los datos que estamos conociendo, deberíamos tener un Banco Central que debería proyectar una contracción de la actividad centrada en torno a un 1%, es decir, una caída del Producto Interno Bruto de en torno a 1% para el 2023. Sí, Jorge, hace algunos días, cuando conocimos las cuentas nacionales, ahí muchos sacaban cálculos, también tenías tus números respecto a si es que nuestro país estaba o no en recesión técnica. Claro, muchos comparan un poco a la metodología gringa, otra metodología que usa el Banco Central, que es compararse con el mismo mes del año pasado. Algunos postulan que seguramente de aquí a fin de año sí o sí vamos a estar en recesión. ¿Está en recesión nuestra economía o va a estar a fin de año? ¿Cómo lo ves tú? Mira, esa discusión técnica es válida. La verdad que tuvimos correcciones y por lo tanto el segundo trimestre terminó con un crecimiento de 0, marginalmente positivo, pero definitivamente la economía va a estar en una recesión el 2023.
Y este segundo semestre debería ser compatible también con lo que denominan los americanos una recesión técnica, es decir, 2 trimestres consecutivos de caída de la actividad. Eso va a ser así, Andrés. Estamos en un proceso de consolidación hacia niveles de crecimiento sostenible, especialmente en el ámbito del consumo. No podemos olvidar que parte no menor de los retiros de fondos previsionales, parte no menor de las ayudas universales, se fueron a renovar automóviles, a renovar bienes durables, por supuesto que otra, hacerse cargo de las necesidades de las personas, pero obviamente a un ritmo mayor a que el que era necesario. Chile, que es algo que pasa particularmente desapercibido, fue la economía en el mundo la número 1 en entregar ayuda per cápita, muy por sobre las economías desarrolladas. Y cuando me refiero a ayuda, incluyo obviamente la lamentable desinversión de los ahorros previsionales de las personas. Es decir, entregamos 32, 33 puntos del Producto Interno Bruto, se permitieron para inyectarlos en los bolsillos de las personas. Y eso fue marcadamente por sobre lo observado en otras economías. Si uno ve números, por ejemplo, en el último IMASEC, Jorge, a ver, la producción de bienes cae 1,8, la minería 6,4, la industria cae 3,9, el comercio cae 11,1, también las últimas horas lo informaba la venta de supermercados el INE, que cayó casi un 8%. ¿Qué es lo que te dicen estos números? Sobre todo me fijo en el comercio, venta de supermercados, que, por ejemplo, esa liquidez que vimos, tú decías prácticamente el 31 tercio del PIB inyectado a la economía y con los efectos que hemos conocido, casi 90.000 millones de dólares de acuerdo a los cálculos del Banco Central, de inyección de liquidez. Eso ya se está acabando, estos números que yo te mencionaba, del comercio, la venta de supermercados, ya está denotando que esos dineros ya se acabaron o definitivamente están menguando? Sí, han menguado, muchos de ellos se utilizaron, otros se han ido a diversas alternativas de ahorro. Obviamente el incremento brutal de la inflación, esta inflación no la veíamos desde inicio de los 90, una generación de menos de 30 años nunca había visto inflaciones de este nivel, son parte del proceso de ajuste. Por lo tanto, aquellos que consideran que la economía va a estar muy mal durante el próximo año con contracciones de la actividad, los hago reflexionar sobre los beneficios que eso va a tener en términos de una decantación de la inflación. Ya en octubre, si las cosas se dan, vamos a tener nula incidencia inflacionaria de combustibles y obviamente condicional a los desarrollos políticos, podríamos ver un noviembre, diciembre hacia adelante con eventuales caídas en el precio de los combustibles y de no mediar, insisto, nuevos estímulos a la demanda interna, este proceso nos va a ayudar a consolidar la inflación hacia niveles a los que estábamos acostumbrados. Sí, conocía, por ejemplo, la encuesta de operadores financieros, daban un escenario de que agosto iba a marcar un 1% en inflación, septiembre un 1% y octubre un 1%, y de ahí podría venir una caída. ¿Tú lo ves similar, que estos 3 meses van a marcar números más o menos por ese rango y después ya los últimos 2 meses del año podría comenzar, por fin uno diría, un proceso de normalización en un golpe al bolsillo de millones de chilenos que ha sido tan doloroso? Sí, en agosto definitivamente, de no mediar sorpresas, deberíamos tener el mayor registro interanual de inflación, acercándonos al 14%, después de este registro que tú mencionabas, en torno a esas dimensiones, puede ser algo inferior. Septiembre estacionalmente es un mes alto al igual que octubre, y tenemos que hacernos cargo también de la inflación de arrastre, y ya en noviembre y diciembre deberíamos observar inflaciones mucho más normales, de no mediar sorpresas en diversos ámbitos. Obviamente el escenario internacional nos tiene que apoyar un poquito, ya hemos visto descansos en los precios de varias materias primas, especialmente del petróleo, nuestro tipo de cambio se ha estabilizado, cosa que también es muy favorable para los bienes importados, para los bienes transables que llegan a Chile, y por lo tanto yo sí coincido. Ahora el Banco Central por ahora, probablemente en este escenario que no se ve muy benigno de mediano plazo, probablemente va a tener que subir nuevamente la tasa de política monetaria en el corto plazo, en magnitudes algo inferiores, creo yo, a la que consideran los operadores del mercado financiero, pero de darse esta comunión muy importante entre una economía que está perdiendo fuerza, que está perdiendo dinamismo, que está andando a velocidades más razonables, no sobre límites de velocidad, y además con descanso inflacionario, podemos tener también favorables noticias no solo en inflación, sino que también en caída del costo del dinero, retrocesos en la tasa de política monetaria, que incluso podrían ser bastante más agresivos de lo que consideran los operadores financieros. Sí, en ese punto lo que considera esta encuesta de operadores financieros es que la tasa de interés suba en la próxima reunión de septiembre del Banco Central hasta un 10,5 y llega a un 11% a la reunión de octubre. ¿Tú ves que ese pronóstico a un 11%
por lo menos de acuerdo a tus números, a tus cálculos, a tu proyección, no va a ser tal, va a ser más acotado? ¿Qué señal significa eso también respecto a los otros indicadores de la economía? Sí, esos niveles pueden ser alcanzables. Yo creo que vamos a estar más en el rango entre 10,5 y 11 como la tasa máxima de política monetaria, y deberíamos permanecer poco tiempo en ese nivel, en un nivel altamente contractivo. Una tasa de política monetaria de ese nivel, por supuesto que hace muy difícil el costo del capital de trabajo, hace muy difícil el endeudarse para emprender, hace muy difícil tener una ayuda costosa, una ayuda puente para satisfacer necesidades, y por supuesto que el Banco Central no está en ninguna medida interesado en mantener esa tasa de política monetaria en el caso en que la inflación comience a ceder. Pero sí, respondiendo a tu pregunta, creo que la tasa de política monetaria se debería ubicar entre 10,5 y 11 en el muy corto plazo, permanecer ahí poco tiempo, ojalá, si se dan estas condiciones que acabo de mencionar, y de ahí comenzar un rápido, creo yo, recorte de tasa de política monetaria cuando se dé esta desaceleración inflacionaria y también, obviamente, se consoliden estos números de desaceleración de la actividad y del consumo especialmente. Jorge, porque a uno se le viene a la memoria, tú lo debes recordar lo que sucedió en la crisis asiática, cuando el Banco Central sube la tasa hasta 14%, se mantuvo un buen tiempo, y ahí para muchos fue causante de ese tremendo apretón que tuvo la economía, porque se reaccionó. Hay que evitar quizás para quienes tienen el recuerdo de esa coyuntura, evitar un escenario como ese. De todas maneras, Andrés, y para eso necesitamos una buena coordinación entre lo fiscal y lo público, y ahí va el llamado mío a no dejarnos tentar en nuevos estímulos a la demanda interna que provengan desde retiro de fondos previsionales o ayudas universales. Hay que tratar de permitir que el Banco Central haga su trabajo y confiar en que no hay ningún interés claramente en mantener el costo del dinero tan alto. El interés es básicamente anclar nuestras expectativas inflacionarias, permitir que ocurra la convergencia de la economía, y las buenas noticias es que eso está ocurriendo. Hay que permitir que ese proceso ocurra. Una vez que ocurra, lo que deberíamos observar es un Banco Central que nos comienza a relajar la tasa de política monetaria, el costo del dinero, la inflación comienza a ceder, y obviamente eso le hace muy, muy bien a un crecimiento sostenible y la recuperación de nuestros balances, de nuestros equilibrios. Jorge, ¿qué señal crees tú que va a mandar el Banco Central el próximo miércoles, si no me equivoco, 7 de septiembre, cuando publique este nuevo informe de política monetaria? ¿Qué señal debiese mandar el Banco Central? ¿Por dónde debiese ir esa proyección, esa radiografía que entrega el Central sobre nuestra economía en el IPOM? Yo te diría que más allá de las estimaciones puntuales, de proyecciones de inflación, con un crecimiento en torno a las inmediaciones de 1,8, 1,9 para este año y algo como lo que mencionaba para el próximo, con una caída de la actividad, creo que el Banco Central nos va a señalizar que está muy cerca de su tasa máxima de política monetaria, y también nos va a volver a señalizar que va a comenzar un proceso de recuperación, de disminución de la tasa de política monetaria durante el próximo año, en la medida en que se consolide este proceso de convergencia de la actividad hacia niveles sostenibles, de desaceleración del consumo, y por lo tanto deberíamos esperar un 2023 que aparentemente luce negativo, pero que deberíamos tener en un escenario base donde recuperemos la cordura en el ámbito económico, un escenario base con disminución en el costo del dinero, con menor inflación, con estabilidad cambiaria, sin tanta preocupación por nuestro déficit de cuenta corriente y con una consolidación fiscal. El próximo año puede parecer un año difícil, pero debería ser un año donde recuperemos nuestros equilibrios macroeconómicos y microeconómicos, porque los equilibrios, cuando se descalabran los equilibrios macro, la gente es la que sufre. Sí, Jorge, te pido que te quedes conectado, vamos a ir a la pausa aquí en Mirada Económica, pero antes les voy a mostrar la siguiente nota, la siguiente reporte preparado por Felipe Gallego. Tiene que ver con el costo de la vida, lo conversamos recién con Jorge Celay, de muchos productos que han subido. Hemos visto el aceite que ha subido casi un 70% en el último año, el pan cerca de un 30%, la harina, los combustibles. Uno que no ha subido tanto, ha subido harto, es el arroz, ha subido casi un 17% este año, pero podría subir aún más de precio. Un acuerdo entre dos de los principales países productores mundiales para elevar los valores amenaza el bolsillo de los chilenos. Felipe Gallegos con la nota. Con vienesa, huevo con longaniza frita, mire, con churrasco, con pollo al jugo. O sea, con todo se puede combinar el arroz.
Preparaciones hay para todos los gustos. El arroz siempre está presente en las mesas chilenas, un acompañamiento infaltable que podría elevar su valor. Es que el precio internacional de este carbohidrato podría irse a las nubes luego que Vietnam y Tailandia, dos productores mundiales de este alimento, anunciaran un acuerdo para subir los precios y favorecer así a sus agricultores locales. Se traduce necesariamente en un aumento del precio mundial del arroz y finalmente ese precio mundial nos va a terminar afectando a nosotros que somos importadores de arroz. Precio del arroz que según el INE ya ha subido un 17,3% en los últimos 12 meses debido al alza del dólar y otros factores logísticos, una noticia que lamentan los consumidores. Malo sería, demasiado malo, porque lo que lo consume, yo lo consumo 2 veces, una vez a la semana. Y si sube nos afectaría a todos, es como un alimento primario. Podríamos decirlo de esa forma, pero nos afectaría bastante. Lo afectaría a todos, yo creo que a todos los chilenos, lo que más se come a diario. Sin embargo, los agricultores locales, que producen el 36% del arroz que consumimos en Chile, ven con buenos ojos este anuncio hecho por Tailandia y Vietnam, ya que podría ayudarlos a compensar el fuerte aumento mundial que ha tenido el precio de los fertilizantes. Ya vendimos nuestro producto, pero si es así va a ser un beneficio para la próxima temporada, digamos que bueno, también va a repercutir acá en Chile y en el mundo a tener unos mejores precios, ojalá hacia el productor. En el gobierno, en todo caso, esperan que el precio de este producto no suba justamente porque existe producción local. Y estamos en Parral, San Carlos, Linares, trabajando activamente con nuestro sector arrocero. Tenemos capacidad de producción propia, así que vamos a fortalecer este sector. Entre 1.000 y 1.600 pesos cuesta el kilo de arroz en Santiago, un producto siempre presente en las mesas chilenas y que por estos días ve tensionado su precio debido a factores internacionales. Mirada económica. Mirada económica. Volvemos a Mirada Económica a través de la pantalla de Canal 24 Horas. Estamos conversando con el economista jefe del Scotiabank, Jorge Zelaibe. Jorge, otro de los números que hemos conocido durante los últimos días tiene que ver con las cifras de empleo entregadas por el INE. Lo que sí o sí uno ve en los números es que hay un estancamiento en la generación de empleo comparado con trimestres anteriores. ¿Cómo ves tú lo que está sucediendo en estos últimos números y sobre todo lo que viene, cruzándolo con lo que comentábamos en la primera parte del programa? En los números del IMASEC va muy amarrado el crecimiento, la inversión a la generación de empleo. Sí, es preocupante, especialmente cuando uno recuerda que estamos todavía con el IFE laboral y por lo tanto deberíamos estar viendo una tracción mayor del IFE laboral. Estamos con cerca de 200.000 empleos de brecha respecto a los que teníamos prepandemia. Somos de los pocos países en Latinoamérica que tiene una brecha aún por recuperar de empleo. Eso es bien preocupante. Hay otros países de Latinoamérica que ya han recuperado y han sobrepasado la creación de empleo que tenían prepandemia. Y eso es sintomático, como tú mencionabas, Andrés, de la ralentización de la inversión. La incertidumbre es alta, los grandes proyectos están en estado de alerta, evaluación y obviamente que son esos proyectos los que generan la atracción del empleo de calidad. Por supuesto que en la medida en que se disipen las incertidumbres probablemente vamos a comenzar a ver un regreso en el apetito de la inversión, pero por ahora la situación en el mercado laboral no se prospecta particularmente favorable durante los próximos meses. Importante, la tasa de desempleo no es el mejor indicador para ver, hay que ver la creación de empleo y ahí esa es la que menciono, que todavía tenemos cerca de 214.000 empleos por recuperar a niveles de prepandemia. Exacto, sí. Y si necesitamos recuperar incluso el crecimiento de la ocupación que hemos tenido en estos 2 años, ahí de 200.000 pasamos más de 500.000, Jorge. Así que necesitamos el mismo nivel de ocupación que teníamos previo a la pandemia, porque la masa laboral también crece en estos 2 años. Así es, por lo tanto, la situación en el mercado laboral requiere tracción en la inversión, especialmente la inversión privada y también
una buena ejecución de la inversión pública planificada. Eso se agradece muchísimo. Hemos tenido retraso en el Ministerio de Obras Públicas, en el Ministerio de Vivienda también, que son grandes creadores de empleo, y obviamente urge la aceleración de la ejecución de esa inversión pública. Chile siempre se ha caracterizado por ser un gran ejecutor de su inversión pública. Obviamente es entendible un nuevo gobierno, un nuevo presupuesto, unos nuevos énfasis y en medio de una pandemia. Pero hay que colocarle tracción a eso para evitar daños innecesarios al empleo. Sí, Jorge, también en materia de empleo, ¿tú crees que vamos a recuperar? Porque muchos ponen en duda que recuperemos el nivel de empleo previo a la pandemia, a no ser que se hagan cambios dentro del mercado laboral, un mercado laboral que ha cambiado brutalmente durante los últimos 2 años. La tecnología, las aplicaciones, cambios que muchos esperaban que sucedieran en 10 años, ocurrieron en apenas 2 años. El tema del teletrabajo, estamos en medio de una discusión de 40 horas. ¿Cómo ves todo? ¿Cómo se conjugan todos esos factores justamente en vías de recuperar el nivel de ocupación que necesita nuestro país? A ver, las empresas necesitan trabajo, están trabajando también muchas de ellas por adaptarse a las nuevas necesidades, especialmente de la gente joven con el teletrabajo, están facilitando ese proceso. Hay empresas emblemáticas que hoy día ofrecen directamente la contratación de gente en formatos de teletrabajo, con horarios flexibles, y eso obviamente que se agradece mucho y eso genera atracción en el empleo. Lo que hay que evitar en este caso, Andrés, es colocar cuñas que impidan ese proceso. Hay que evitar que el costo del trabajo se incremente excesivamente y muy rápido. Tenemos una reforma de pensiones entre medio en discusión. Hay que evitar que esa reforma genere un daño innecesario en el mercado laboral. Tenemos una adaptación hacia un horario más reducido, bienvenido, pero también tenemos que lograr que ese proceso de adaptación a un horario más reducido laboral tampoco genere daños en los salarios y en el empleo. Jorge, justamente que se está llevando a cabo eso último que tú mencionabas, esa reducción de la jornada laboral? Te lo amarro quizás con lo que vimos hace algunos meses con el tema del nuevo sueldo mínimo, el reajuste, que uno ve, como no veía hace mucho tiempo, empresarios, organizaciones sindicales, el gobierno en la misma mesa para, por ejemplo, en una primera instancia, negociar un sueldo mínimo, un reajuste necesario, sobre todo con la inflación que estamos teniendo. Y en esta segunda patita, podríamos decir, en materia laboral, con esto de las 40 horas, que quizás se proyectaba o se presentaba así como hacía hace 3, 4 años, despertaba recelo de parte del mundo empresarial. Hoy día, con esas conversaciones, con esos acercamientos, ¿cómo ves tú que esa reforma vaya a ser plausible, también amarrado con adaptabilidad, con gradualidad y también el aumento de la productividad, que es tan importante? Tú acabas de mencionar todo el barrio de elementos que son importantes en este proceso. Primero, hay que entender que no todos los sectores son afectados por el proyecto de 40 horas en la misma manera. Proyectos que son mucho más intensivos en mano de obra, en líneas de producción permanentes, son mucho más afectadas que algunos servicios. Por lo tanto, uno no puede cortar parejo. Hay que tener esa flexibilidad en la evaluación de cuáles sectores están o pueden llegar más rápido a ese fenómeno. Cuando hablamos del aumento en el ingreso mínimo, también tenemos que entender que las grandes empresas están muy por sobre el pago del ingreso mínimo, del salario mínimo. Los sueldos promedios están muchas veces en el doble, el mínimo está muchas veces en el doble de ese ingreso. ¿Y quiénes son afectados? La pequeña y mediana empresa, la micro empresa, y por lo tanto hay que entregar y permanecer con las ayudas necesarias si quiere el gobierno que eso se consolide, que no sea un costo y que no signifique el deterioro de la actividad y obviamente del ingreso de las familias que están o que tienen pequeñas y medianas empresas. La reforma tributaria, ¿cómo ves tú el avance? Se le están presentando una serie de indicaciones, de cambios. Uno ve por lo menos en el discurso una mayor flexibilidad de parte de la autoridad respecto a otras negociaciones de reformas tributarias en el camino que va a recaudar más. ¿Cómo ves tú las propuestas, la propuesta inicial, cómo ha ido cambiando la postura del mismo ministro Marcel, que ha estado, uno ve, bastante abierto a flexibilizar muchas de las posiciones de un inicio? Hay dos elementos que me preocupan. Uno, que parte importante de la reforma tributaria y la recaudación de la reforma tributaria está en elusión y evasión. Ya tenemos una experiencia del 2014. ¿Crees que es difícil lograr ese monto que se busca? Lo veo muy, muy difícil. En el 2014 se introducieron normas de elusión y evasión, se robusteció el servicio de impuestos internos, entre medio tuvimos la boleta electrónica y tan solo logramos reducir en medio punto porcentual del PIB la elusión y evasión. Se intenta que la mitad de la recaudación tributaria hacia el 2023 sea explicada por menor elusión y evasión. Hay que recordar también que los principales elusores y evasores
no son las grandes empresas. Entonces hay que tener cuidado con que tanto peso recaiga en la elusión y evasión. Si la reforma tributaria no logra recaudar lo que piensa recaudar, eso se va a ir a mayor deuda y por lo tanto tenemos que transitar en forma bien consensuada en el proceso de la reforma tributaria. Hay un tema también que obviamente va a ser de discusión post-plebiscito y que tiene que ver con la también peculiaridad que tiene la economía chilena a nivel internacional del bajo impuesto al ingreso que pagan los segmentos socioeconómicos más bajos. Y eso también es una peculiaridad que tiene la economía chilena. Somos peculiares en varias cosas. Esa es una discusión que está instalada hace harto rato, Jorge, para que lo expliquemos a la gente que está en la casa hoy día. El 75% de los chilenos no paga impuesto a la renta, que es el impuesto que se descuenta mes a mes de los sueldos. Y ahí está parte de la discusión que muchos dicen, si apuntásemos quizás a aumentar la base tributable en ese escenario, podrían alcanzarse recursos muchísimo más cuantiosos. El tema es que uno lo ve que en este escenario políticamente no sé si sea viable. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que son los temas que vamos a discutir. La fortaleza de los argumentos va a ir acompañado también de la fortaleza política y obviamente que el resultado electoral va a darle más fuerza a los argumentos técnicos y políticos de uno y otro bando. Y por lo tanto no me cabe ninguna duda que las características del foco y la fuerza de la reforma de pensiones y la reforma tributaria van a depender también de cómo se desarrolla en los próximos días el escenario político. Justamente en ese punto, y para ir cerrando esta conversación, Jorge, reforma tributaria, hemos conversado de reforma de pensiones, de todas las reformas estructurales que quiere plantear el gobierno, sobre todo en materia económica. ¿Cuánto depende la suerte de esas reformas en lo que suceda este domingo? De que sigan tal cual como están. Incluso lo dijo el ministro de Hacienda, Mario Marcel, en entrevista al Mercurio el domingo pasado. El proceso transformador continúa, si es que gana el rechazo, por ejemplo. ¿Cómo lo ves tú? ¿Va a cambiar? ¿Tienen que cambiar esas reformas si es que gana el rechazo? ¿Se mantienen indemnes, gane cualquiera de las dos alternativas? Yo creo que el gobierno ya ha mostrado diálogo y capacidad de ajuste. Creo que el ajuste y la magnitud del ajuste en cada una de esas reformas que tú acabas de mencionar, reformas estructurales, va a depender del resultado del plebiscito y también de la manera en la cual enfrentamos el ajuste constitucional por un lado o el nuevo proceso constitucional por el otro. Jorge Zelaibe, economista jefe de Scotiabank, como siempre te agradecemos tu buena disposición, un gusto tenerte como siempre aquí en Canal 24 Horas en Mirada Económica. Muchas gracias, Jorge. Un abrazo, Andrés. Chao, chao. Y a todos ustedes, muchas gracias por la sintonía aquí en Mirada Económica. La edición de esta semana hemos pasado por varios temas, desde inflación, crecimiento, reformas tributarias, pensiones, el plebiscito. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias por su sintonía. Chao, chao. Mirada Económica.